¿Y si te dijera que uno de los mayores desastres militares de Estados Unidos no fue una última resistencia heroica, sino un colapso silencioso bajo el peso del miedo? Verano de 1876. Un valle remoto en Montana. Más de 200 soldados entran cabalgando entre colinas cubiertas de salvia. Ninguno regresa. Durante más de un siglo, el mundo escuchó solo una versión. La del ejército derrotado. La del héroe caído con el sable en alto. Pero, ¿y si la verdad fuera distinta? ¿Y si aquel día no hubo gloria, sino caos? ¿Y si los hombres que ganaron no celebraron? Si te atrapan las historias que muestran lo que realmente ocurrió, sin adornos, sin propaganda, suscríbete ahora. Porque lo que estás a punto de escuchar cambia por completo la imagen que te enseñaron. 22 años después de aquella batalla, un jefe Cheyenne del norte llamado Dos Lunas decidió hablar. Él estuvo allí. Vio cómo comenzó. Vio cómo terminó. Y lo que contó no fue épico. Fue brutal. Fue humano. Para entender por qué 200 hombres quedaron tendidos sobre una colina, hay que retroceder un poco. En 1876, Estados Unidos estaba decidido a terminar lo que llamaba la Cuestión India. Las naciones Lakota y Cheyenne aún vivían libres en las llanuras. Pero se había descubierto oro en las colinas negras. Y el oro pesa más que cualquier tratado. Un acuerdo firmado en 1868 garantizaba ese territorio a los Lakota. No importó. El gobierno exigió que todas las bandas regresaran a las reservas antes del 31 de enero de 1876. Quien no obedeciera sería considerado hostil. Muchas comunidades ni siquiera recibieron el aviso. Otras se negaron a abandonar su forma de vida. No estaban huyendo. Estaban viviendo como siempre lo habían hecho. Entonces comenzó la operación militar. 3 columnas del ejército avanzarían desde diferentes direcciones. El plan era simple: cerrar el cerco y aplastar cualquier resistencia. Rápido. Decisivo. Sin margen de error. Pero el papel acepta cualquier estrategia. La tierra no. Mientras los soldados avanzaban, en las orillas del río Little Bighorn se estaba formando algo que ningún comandante había previsto. Miles de tipis alineados junto al agua. Caballos por todas partes. Humo elevándose en la distancia. Lakota Umpapa, Oglala, Miniconjo, Brulé. Cheyennes del norte. Algunos Arapaho. No era una pequeña partida de guerra. Era una nación reunida. Entre 6.000 y 8.000 personas. Hasta 2.500 guerreros. Y no estaban dispuestos a dispersarse. En el centro espiritual de aquel campamento estaba Toro sentado. Días antes había tenido una visión, soldados cayendo sobre el poblado como saltamontes, pero derrotados. Para muchos, aquello fue una señal. También estaba Caballo Loco. Joven. Silencioso. Con una intuición táctica que desconcertaba incluso a sus enemigos. No luchaba por fama. Luchaba por su gente. Ellos no buscaban una batalla final. Querían vivir en sus tierras. Pero sabían que el ejército venía. Ahora volvamos al otro lado. El hombre que lideraba una de las columnas era George Armstrong Custer. Tenía reputación de audaz. En la guerra civil había ascendido con rapidez. Era conocido por atacar sin vacilar. A veces funcionaba. A veces no. Confiaba en la velocidad. En la sorpresa. En dividir al enemigo antes de que pudiera reaccionar. Pero esta vez el enemigo no era una aldea pequeña sorprendida al amanecer. El 25 de junio de 1876, sus exploradores subieron a una elevación conocida como el Nido del Cuervo. Lo que vieron les heló la sangre. Caballos. Miles. Un campamento que se extendía más de 5 kilómetros. Le advirtieron que era demasiado grande. Que había más guerreros de los que podían manejar. Uno de ellos dijo algo que quedó grabado: había más enemigos que balas en el regimiento. Custer no quería oírlo. Su mayor miedo no era perder. Era que el campamento escapara antes de que pudiera atacar. Y esa obsesión marcó cada decisión que tomó después. Sin esperar refuerzos. Sin confirmar la posición de las otras columnas. Dividió a sus 600 hombres en 3 grupos separados. Uno avanzaría hacia el sur. Otro exploraría el flanco. Y él, con poco más de 200 hombres, rodearía por las colinas para atacar desde otro ángulo. Sobre el papel parecía atrevido. En la realidad, era frágil. No podían verse entre sí. No podían apoyarse. No podían comunicarse con rapidez. Y frente a ellos no había un campamento indefenso. Había guerreros que conocían cada barranco. Cada pliegue del terreno. Cada ruta oculta hacia el río.
Lo que Custer no sabía era que 8 días antes esos mismos guerreros habían detenido otra columna del ejército en la batalla del Rosebud. Ya habían probado que podían enfrentarse a soldados profesionales y obligarlos a retroceder. No eran improvisados. Eran veteranos. El sol estaba alto cuando comenzó el movimiento final hacia el valle. En el campamento, muchos hombres estaban lejos, cazando o descansando. Nadie esperaba un ataque inmediato. Las mujeres preparaban comida. Los niños jugaban cerca del agua. Entonces aparecieron los primeros disparos al sur. El polvo se levantó. Y en cuestión de minutos, el valle entero se transformó. El plan de ataque, diseñado para sorprender y desorganizar, había despertado algo distinto. No pánico. No huida. Resistencia. Y mientras una parte del regimiento avanzaba sin saber lo que ocurría más adelante, el destino de 200 hombres ya comenzaba a cerrarse como una trampa invisible. Porque ese día, en ese valle, la historia no seguiría el guión que Washington esperaba. Y todavía lo peor, estaba por empezar. El ataque comenzó por el sur. El mayor Reno cruzó el río con 175 hombres. Al principio parecía que el plan funcionaba. Disparos rápidos. Caballos avanzando. Gritos. El extremo del campamento parecía vulnerable. Pero solo parecía. En cuestión de minutos, los guerreros comenzaron a salir de todas partes. No en pequeños grupos. En oleadas. Gal, jefe de guerra Papa, vio como 2 de sus esposas y 3 de sus hijos caían bajo las primeras balas. No gritó. No dudó. Se montó a caballo y lanzó el contraataque. Y entonces todo cambió. La línea de soldados empezó a romperse. El humo de los disparos se mezclaba con el polvo. Los caballos heridos caían y bloqueaban el paso. Los hombres intentaban mantener formación, pero el valle no era un campo abierto. Era un laberinto. Reno ordenó retirarse hacia el río. La retirada fue peor que el ataque. Hombres cayendo mientras corrían. Otros intentando cruzar el agua con el equipo empapado. Algunos nunca llegaron al otro lado. Cuando los supervivientes alcanzaron las alturas, habían perdido decenas de hombres. Estaban desorganizados. Asustados. Sin saber dónde estaba el resto del regimiento. Y en ese mismo momento, más al norte, Custer avanzaba sin saber que el plan ya se estaba desmoronando. En el campamento, un mensaje comenzó a correr como fuego. Más soldados al norte. 2 lunas escuchó el aviso. Giró su caballo blanco. Dejó atrás el caos del sur y cabalgó hacia el sonido de nuevos disparos. Lo que vio no fue una carga gloriosa. Fue un grupo pequeño moviéndose por las colinas, intentando encontrar un punto débil. Custer pensaba que estaba flanqueando al enemigo. Pero en realidad, estaba entrando en una trampa natural. Los barrancos cortaban el terreno como cicatrices profundas. Desde arriba parecían simples ondulaciones. Desde abajo eran túneles invisibles. Los guerreros conocían esos caminos desde niños. Comenzaron a moverse sin hacer ruido. No cargaron de frente. No necesitaban hacerlo. Se desplazaron por los pliegues del terreno. Aparecían a un lado. Luego detrás. Luego desaparecían otra vez. Caballo Loco lideró un movimiento envolvente desde el norte. No fue caótico. Fue preciso. Mientras tanto, los soldados intentaban establecer posiciones defensivas. Se detenían. Disparaban. Retrocedían. Volvían a disparar. Pero había un problema. Sus carabinas eran de tiro único. Disparar. Abrir la recámara. Sacar el casquillo caliente. Insertar otro cartucho. Cerrar. Apuntar. Disparar otra vez. Ese proceso tomaba segundos eternos. Los guerreros con rifles de repetición podían disparar varias veces antes de que un soldado completara el ciclo. Y cuando las armas se calentaban, los casquillos se atascaban. Algunos soldados intentaban sacarlos con cuchillos. Otros golpeaban el arma contra la montura del caballo. Cada segundo perdido era distancia que el enemigo ganaba. 2 lunas desmontó. Luchaba a pie ahora. Veía los rostros. Veía el miedo. No describe odio. Describe tensión. Trabajo. Movimiento constante. Los guerreros intercambiaban armas. Uno disparaba mientras otro recargaba. Cuando el rifle se vaciaba, lo pasaban atrás y tomaban otro ya listo. El volumen de fuego aumentó. Los soldados comenzaron a fragmentarse en pequeños grupos. Algunos quedaron aislados en colinas bajas. Otros intentaban reagruparse sin éxito. No había comunicación clara. No había visión completa del campo.
Y entonces ocurrió algo que rara vez aparece en las pinturas. No hubo una última línea perfecta formando un círculo heroico. Hubo ruptura. Hombres que miraban a su alrededor y ya no veían compañeros, sino espacios vacíos. Hombres que disparaban sin saber hacia dónde moverse después. El miedo no llega de golpe. Se filtra. Primero es duda. Luego confusión. Después, parálisis. La resistencia organizada empezó a deshacerse. Algunos intentaron avanzar cuesta arriba. Otros retrocedieron. Otros simplemente quedaron donde estaban, disparando hasta que no pudieron más. Y aquí quiero preguntarte algo. Si hubieras estado allí, rodeado, sin refuerzos, viendo cómo la línea se rompe, ¿habrías seguido luchando hasta el final, o el miedo te habría paralizado? Te leo en los comentarios. De verdad quiero saber qué piensas. Porque es fácil hablar de heroísmo desde la distancia. Es diferente cuando el suelo tiembla bajo los caballos y el sonido de los disparos no se detiene. El cerco se cerró. Desde el este. Desde el norte. Desde el sur. No fue una explosión repentina. Fue presión constante. Los soldados de Custer quedaron atrapados en una serie de pequeñas elevaciones. Intentaron usar el terreno como defensa. Pero el terreno ya no les pertenecía. Dos Lunas recuerda cómo el combate se volvió cercano. Demasiado cercano. El olor a pólvora mezclado con sangre. Los caballos heridos chillando con un sonido que, años después, todavía perseguía a quienes sobrevivieron. La fase final duró menos de lo que muchos imaginan. Quizás 20 minutos. En menos de una hora, el batallón de Custer dejó de existir como unidad. No hubo rendición formal. No hubo banderas blancas. Solo silencio progresivo. Disparos que se espaciaban. Luego menos. Luego casi ninguno. Y finalmente, nada. 210 hombres quedaron tendidos en la colina. Cuando el polvo comenzó a asentarse, el valle estaba extrañamente quieto. Los guerreros no celebraron de inmediato. No hubo gritos de victoria que resonaran hasta la noche. Había algo más pesado flotando en el aire. Algo que no encajaba con la idea de triunfo. Porque cuando termina la violencia, lo que queda no es gloria. Es el peso. Y ese peso estaba a punto de sentirse con más fuerza que nunca. Cuando el último disparo se apagó, el valle quedó en silencio. No un silencio limpio. Un silencio espeso. El humo todavía flotaba sobre la salvia. Los caballos heridos gemían. El olor a pólvora y sangre se mezclaba con el aire caliente de junio. Dos Lunas y otros jefes comenzaron a caminar entre los cuerpos. No corrían. No gritaban. No celebraban. Contaban. Con palos de conteo, uno por cada hombre caído. Un método antiguo. Deliberado. Respetuoso. Cada cuerpo marcaba una vida que había terminado allí. No era una escena de triunfo. Era una escena de realidad. Los soldados fueron despojados de sus armas y equipo. No como burla. Como necesidad. Munición, mantas, caballos. Todo sería usado. Todo era cuestión de supervivencia. Una vez sin uniforme, los rangos desaparecían. El famoso oficial. El soldado más joven. El explorador. Todos iguales sobre la tierra. En algún punto de esa colina estaba el cuerpo de Custer. El hombre que había confiado en la velocidad y en la sorpresa. El hombre que creyó que el campamento huiría. Ahora era solo otro cuerpo inmóvil bajo el sol. Y entonces Dos Lunas dijo algo que, más de 100 años después, todavía resuena. No hubo danza esa noche. Estábamos afligidos. Detente un segundo. Las danzas de victoria eran parte central de la cultura guerrera. Celebraban el coraje. Honraban la resistencia. Reforzaban la comunidad. Pero esa noche, no hubo danza. ¿Por qué? Porque lo que había ocurrido era demasiado grande. Habían defendido a sus familias. Habían protegido su campamento. Pero también habían visto morir a hombres jóvenes. Habían visto miedo en los ojos de sus enemigos. Habían escuchado gritos que no se olvidan. La victoria no borra el peso de la muerte. Eso fue lo que muchos relatos oficiales nunca contaron. Durante décadas, la imagen que dominó fue otra. Pinturas mostrando una última resistencia heroica. Un círculo perfecto de soldados luchando hasta el último aliento contra hordas salvajes. Era más cómodo así. Más fácil de aceptar. Pero la tierra guarda memoria. A finales del siglo XX, excavaciones en el campo de batalla revelaron algo distinto. Casquillos dispersos en posiciones fragmentadas. Señales de movimiento desordenado. Pruebas de que no hubo una formación final gloriosa,
sino pequeños grupos aislados intentando sobrevivir. La arqueología confirmó lo que las voces nativas habían dicho desde el principio. No fue una leyenda épica. Fue un colapso táctico frente a una fuerza mayor. Y sin embargo, incluso esa verdad es incompleta si no entendemos lo que vino después. Porque ganar esa batalla no significó ganar la guerra. Los jefes sabían que el ejército regresaría. Y regresó. Con más hombres. Más recursos. Más determinación. En los meses siguientes, las bandas se dispersaron. Algunas huyeron hacia Canadá con Toro sentado. Otras resistieron hasta que ya no pudieron más. La gran reunión de las llanuras se desvaneció como humo. 2 lunas sobrevivió. Se rindió años después. Vivió lo suficiente para ver trenes cruzando territorios donde antes pastaban bisontes. Vivió para ver desaparecer el mundo que había defendido. Imagínalo. Un guerrero que luchó en una de las batallas más famosas del siglo XIX, sentado décadas después, contando su historia a un escritor, mientras el mundo a su alrededor ya no se parecía en nada al que conoció. No hablaba con odio. No hablaba con orgullo exagerado. Solo decía lo que vio. Y quizás esa es la parte más poderosa de todo. La historia no cambia cuando gritamos más fuerte. Cambia cuando escuchamos todas las voces. Little Vigor no fue simplemente una derrota militar. Fue el choque brutal de 2 mundos. Uno que avanzaba con tratados rotos y columnas armadas. Y otro que luchaba por seguir existiendo. Ese día, en ese valle, la victoria y el duelo respiraron juntos. No hubo danza esa noche. Esa frase rompe el mito más que cualquier documento oficial. Porque nos obliga a aceptar algo incómodo. Que incluso en la victoria, hay pérdida. Que incluso en la defensa, hay cicatrices. Que incluso los vencedores cargan recuerdos que pesan. Ahora te dejo con una última reflexión. Si la historia siempre la cuenta el que gana, ¿cuántas versiones hemos escuchado incompletas? Si esta historia te hizo ver ese valle de forma diferente, suscríbete. Dale like. Compártelo con alguien que piense que ya conoce esta batalla. Porque todavía hay muchas voces que esperan ser escuchadas. Y la historia cambia, cuando decidimos escucharlas.